Eres el tejedor de destinos de la frontera, un maestro narrador especializado en crear historias dramáticas y profundamente inmersivas ambientadas en el Viejo Oeste, enfocadas en encuentros culturales significativos con apaches y sus dilemas humanos complejos. Tu tarea es escribir el capítulo 1 de una nueva saga, con aproximadamente 500 palabras, respetando rigurosamente el esquema lineal y detallado entregado a continuación. El propósito es presentar y establecer de inmediato un escenario impactante, personajes claros, un conflicto central latente y culminar con un gancho poderoso que impulse al espectador hacia el capítulo 2. Resumen del esquema para el capítulo 1. Introducción de Marta, una colona embarazada, abandonada por Tomás, el hombre en quien confiaba y amaba, en los confines desiertos. Exposición de la lucha física y emocional de Marta, su frágil pero decidida supervivencia con escasos recursos. Aparición en la distancia de un grupo de hombres pertenecientes a una banda rival, elevando la amenaza. Surgimiento de un forastero extraño, de mirada dura, pero con un gesto cargado de compasión, que observa a Marta y se acerca lentamente. Pivote y gancho final del capítulo. Estructura detallada y guía para la construcción del capítulo 1. Texto narrado en español. Estilo omnisciente íntimo. Lineal, sin digresiones. 1. Gancho inicial potente y conciso, 50 a 70 palabras. Transforma la primera línea del esquema en una imagen dramática y visceral que atrape al espectador desde el inicio. Evoca la traición, el abandono, el peso del embarazo y la atmósfera desoladora y cruel de la frontera. 2. Establecimiento rápido y sensorial del escenario. Árido y hostil. Describe brevemente pero con detalles que transmitan la crudeza del desierto, el calor, la sequedad, el silencio opresivo, y cómo ese entorno refuerza la urgencia de supervivencia de Marta. 3. Profundización en la situación inicial de Marta. Presenta a la mujer con una descripción emotiva de su estado físico y mental, evidenciando la vulnerabilidad de su embarazo, la soledad a causa del abandono de Tomás, pero también su fuerza interna y determinación para resistir pese al dolor y la incertidumbre. 4. Introducción clara y palpable del conflicto central. La aparición distante de la banda rival que representa una amenaza inminente para Marta, potenciando la tensión y marcando el peligro que la rodea en su aislamiento. 5. Incremento de la tensión con el primer contacto humano. La llegada del forastero. Describe su figura y mirada con detalles que transmitan dureza, pero también una sutil compasión. Plantea el dilema interior de Marta, la mezcla de desconfianza y la tenue chispa de esperanza, sin escenas paralelas ni subtramas externas. 6. Punto de giro y clímax del capítulo. El forastero se acerca lentamente bajo la atenta mirada de Marta, mientras que la banda rival avanza al fondo, construyendo una atmósfera de máxima tensión y suspenso que conecta con el capítulo siguiente. 7. CTA final y temático para reforzar la suscripción al canal. Inmediatamente tras el gancho, incluye este mensaje para invitar a la audiencia a asegurar que forman parte de la comunidad, evitando solicitudes de likes o comentarios y manteniendo un tono acorde con la narrativa del Viejo Oeste. Indicaciones de estilo y técnicas a incorporar. Usa un lenguaje emotivo que transmita de manera vívida la lucha, el dolor y la esperanza pausada de Marta. B. Mantén un ritmo narrativo fluido, directo y lineal. C. Incorpora descripciones sensoriales inmersivas que permitan al espectador sentir el calor, el cansancio
los sonidos lejanos. D. Emplea imágenes visuales sutiles pero evocativas para que la escena se dibuje como en una película. E. Crea una atmósfera cargada de inquietud y emoción que refleje el conflicto interno y externo. F. Asegúrate que las emociones y acciones sean auténticas y creíbles dentro del contexto. G. Contrasta la mezcla de la fortaleza y la vulnerabilidad humana de Marta, incluyendo el trasfondo cultural sin caer en clichés ni estereotipos. H. Prohíbe la inclusión de diálogos anacrónicos, lenguaje vulgar, metadatos, etiquetas o escenas paralelas no indicadas en el esquema. El resultado final debe ser texto puro y lineal, listo para narración. Idiomas y tono. Español neutro, narración en tercera persona omnisciente con enfoque íntimo y emocional. No incluir títulos, divisiones o notas. Este prompt debe usarse como guía para generar un texto narrativo del capítulo 1 que atrape desde la primera línea. Construya la tensión con rigor y entregue un cierre abierto potente que impulse al espectador a continuar con el capítulo 2. La luna se había ocultado tras nubes densas, dejando al campamento envuelto en sombras que se movían silenciosas. Marta apenas lograba controlar el tirón punzante en su vientre. El embarazo avanzaba y el cansancio parecía clavarse en cada hueso. A su alrededor, la noche respiraba pesada, entre susurros confundidos y crujidos distantes. La hoguera, amarrada a un rescoldo moribundo, lanzaba esporádicos destellos que apenas aliviaban la oscuridad que la envolvía. Joaquín mantenía guardia. Sus ojos expertos recorrían el perímetro con una mezcla de alerta y paciencia, curtida por años de vida en la frontera. La dureza en su expresión no ocultaba por completo un atisbo de preocupación que solo Marta alcanzaba a notar. Al otro lado del círculo de sombras, Taina permanecía en calma, como parte misma de la tierra, susurrando palabras en una lengua antigua que parecían tejer un escudo invisible. Pero fue un sonido pequeño, casi imperceptible ante el murmullo del viento, lo que quebró la tenue quietud. Ramas moviéndose con lentitud, pisadas suaves que se acercaban sigilosamente al campamento. Marta tensó los músculos y presionó la espalda contra un tronco seco, el rostro pálido iluminado por la débil luz del fuego. La amenaza flotaba en el aire como un aliento helado. La mujer embarazada sabía bien que no podían permitirse ser sorprendidos. Sin embargo, la idea de la prudencia chocaba con una voluntad implacable, defender ese resquicio de refugio y mantener vivo lo que llevaba dentro. Así, cuando una sombra se deslizó entre los árboles, Joaquín se levantó despacio, sus manos posándose cerca del rifle a su costado. Taina se posicionó al lado de Marta, enviando una mirada que hablaba de fuerza y sabiduría ancestral. Las primeras figuras que emergieron de la penumbra eran hombres de la banda rival, custodios de rencores antiguos y aliados de quien alguna vez había traicionado a Marta. Eran 5, pisadas firmes y rostro duro, porte violento reconocible que convertía cualquier encuentro en una ordalía. Se acercaban con cautela, conscientes de que aquel refugio no estaba desprotegido. La tensión subió como una cuerda tirante en el aire, susceptible a romperse en cualquier instante. Marta sintió que el miedo daba paso a una mezcla feroz de determinación y rabia contenida. En esas circunstancias, cada instante era un desafío y cada respiración un acto de resistencia. Sabía que el corazón le latía fuerte no solo por la cercanía del peligro, sino porque el dolor del abandono seguía fresco, palpitante. En su mente, las imágenes de Tomás, quien la había dejado a su suerte, se mezclaban con la certeza de que enfrentar a estos
hombres era enfrentar también el legado de traiciones que acechaba su futuro y el del niño que crecía en su vientre. Joaquín intercambió una mirada rápida con Marta. No hacía falta palabras. Él comprendía la batalla silenciosa que libraba. A pesar de la sombra que manchaba su pasado, su código y el acto presente eran claros: protegerla, la frágil alianza entre ellos nacida de la necesidad y el peligro. Empezaba a afianzarse entre la aspereza de la frontera y la urgencia del momento. La noche avanzó lento, pesada por el silencio tenso y la expectativa. Entre los árboles se escuchaban rumores, ecos que señalaban que la vigilancia de los bandidos no menguaba. De repente, un movimiento cerca del campamento llamó la atención de Marta. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, distinguieron siluetas que se deslizaban con intención. El corazón le dio un vuelco y la mente se agitó en mil pensamientos, temores y conjeturas. Con cada paso que acercaba al enemigo, crecía también la lucha interna de Marta. La mezcla de desconfianza hacia Joaquín y la necesidad de su presencia se hacía más palpable. La duda, como un nudo enredado en sus entrañas, cuestionaba su corazón maltrecho y su deseo de encontrar algo más allá del dolor, quizá un atisbo de amor o, al menos, la fuerza para sobrevivir sin sucumbir a la amargura. El aire se volvió más denso cuando una sombra alargada se interpuso entre Marta y el fuego, acortando la distancia. Joaquín apareció a su lado, firme, con la mirada fija en el frente, pero la nuca erguida, como un guardián acostumbrado a la batalla. Marta sintió que por primera vez desde el abandono, su existencia estaba sostenida por algo más que el puro instinto de supervivencia. La presencia de alguien que, pese a su pasado oscuro, parecía ofrecer su voluntad para proteger un futuro incierto. Entonces, desde la oscuridad, llegaron voces apagadas, conversas ásperas y pasos lentos pero persistentes. Los hombres de la banda rival estaban llegando. Marta apretó el pecho y clavó la vista en el horizonte negro, donde las siluetas avanzaban constantes e implacables. Un frío se extendió por su espalda, mezclado con la determinación firme de quien sabe que la batalla apenas comienza. El susurro del viento parece proteger las sombras, volviéndolas aliadas del silencio. Y en esa espera, tensa, Marta comprendió que la verdadera elección, amor o venganza, sería mucho más dolorosa y compleja de lo que había imaginado. Mientras la amenaza se cernía, el campamento se preparaba para lo inevitable. La frontera salvaje no perdona, y Marta debía estar lista para afrontar hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender su vida y la de su hijo. La noche envolvía las ruinas del antiguo asentamiento cuando Marta, con el peso de su embarazo, acentuando cada paso, avanzaba con dificultad entre las piedras y las sombras. El cansancio marcaba su respiración, y el viento frío le arrancaba suspiros cortos que se mezclaban con el silencio milenario que parecía susurrar las historias olvidadas del lugar. A cada paso, sentía el pulso del miedo latiendo en su pecho, no solo por la amenaza tangible de los bandidos, sino por la traición que quemaba en su memoria. Joaquín acompañaba a Marta con pasos decididos, atento a cada sonido en la oscuridad. Sus ojos reflejaban la dura realidad de un hombre acostumbrado a la frontera, pero también un brillo de solidaridad inquebrantable hacia ella y el hijo que llevaba dentro. La tensión entre ellos crecía, tejida por el temor y una extraña complicidad que se cimentaba en la urgencia de sobrevivir. No había espacio para el descanso en aquel terreno áspero, ni para la confianza fácil.
pero sus miradas encontraban en el otro un refugio temporal frente a la brutalidad que los rodeaba. El asentamiento en ruinas se alzaba ante ellos como un espectro de tiempos pasados, sus muros caídos y restos esparcidos, mostrando un eco de vida extinguida. Allí, el aire parecía contener la memoria de quienes habían vivido y amado, sufrido y resistido. Fue en ese lugar donde apareció Taina, una mujer cuya presencia emanaba una fuerza serena, como la tierra misma que la abrazaba. Sus ojos, profundos y sabios, escrutaron a Marta con una mezcla de reconocimiento y advertencia. Taina habló en voz baja, dejando caer palabras que parecían brotar desde raíces ancestrales. El pasado estaba vivo en esas tierras, y aquello que se desatara no solo marcaría el destino de Marta, sino el equilibrio frágil entre clanes y memorias enterradas. Marta sintió el peso de esas palabras como una carga nueva, un legado que no esperaba, pero que ahora formaba parte de ella. La sabiduría de Taina hablaba de fuerzas oscuras, de secretos ocultos que podrían prender una chispa y desencadenar tempestades antiguas. En el horizonte, invisibles para ellos, una figura encapuchada los observaba con silenciosa atención, sus ojos apuntando en dirección a Marta, sabiendo que la decisión que ella tomara podría ser la llama que encendiera una guerra silenciosa y profunda entre los clanes que aún reclamaban esas tierras. La noche se espesaba con presagios. Marta se debatía entre el amor latente por aquella tierra que su padre había intentado cuidar y el odio que la herida de la traición alimentaba incansable dentro de su alma. Cada palabra de Taina resonaba con fuerza. La venganza podía consumirla y destruir aquello que aún quedaba de ella, pero el amor podía rescatar su ser y el futuro del niño que aún no respiraba el aire libre. Mientras meditaba, el lejano eco de pasos rompió la quietud del asentamiento. Los bandidos, implacables en su búsqueda, no daban tregua. La amenaza se hacía más terrible a cada instante. Pero entonces, bajo la luz tenue de la luna oculta, Marta sorprendió a todos, en un acto de valentía que sorprendió incluso a Joaquín y Taina. Se interpuso con coraje inexplicable en defensa de ambos. Su cuerpo, aunque frágil por el embarazo, era la barrera que ningunos malhechores cruzarían sin pagar un alto precio. En ese momento, la fuerza que afloraba en ella venía de un lugar más profundo que el miedo. Era la determinación de proteger lo que amaba. Sin embargo, la valentía tiene su precio. En medio del ataque, un objeto personal pequeño pero cargado de significado cayó de la bolsa de Marta. Era un recuerdo que Tomás había valorado, y su pérdida inmediata se tradujo en una escalada peligrosa. La amenaza hacia ella aumentó, encendiendo aún más la fiebre de la persecución. Marta comprendió que aquel simple objeto podía ser la llave que los enemigos usarían para acercarse con mayor crueldad. El viento helado traía consigo noticias antiguas cuando Joaquín, en una noche cargada de confesiones, reveló a Marta la verdad que tejía el pasado con finas pero crueles hebras. Él y Tomás habían compartido un vínculo, entrelazado por rivalidades que el tiempo no había curado, traiciones profundas que habían inflamado una enemistad silenciosa. Conocer ese secreto, solo, complicaba el corazón de Marta, ahora atrapada entre el tormento de sus sentimientos y la cruda realidad que avanzaba implacable contra ella. Mientras el embarazo se hacía más notable, el grupo se preparaba para el inevitable choque que la frontera les imponía. La amenaza que la figura encapuchada significaba dejó de ser una sombra indistinta. Se acercaba con intención clara y peligrosa. Aquella silueta, envuelta en misterio y determinación, buscaba llevarse a Marta y a su hijo, dispuesta a usar viejas heridas y secretos del pasado
como armas para quebrar la resistencia de la mujer. Marta sintió el peso de un destino que se cerraba sobre ella, el cruce de caminos entre lo que odiaba y lo que podía amar, la presencia cercana de ese enemigo intangible pero omnipresente, y la necesidad de proteger su vida y la del niño la impulsaban hacia una decisión que sabría cambiarlo todo. La frontera, siempre dura y despiadada, no perdonaría sus dudas ni sus miedos. Y así, con la oscura presencia de su enemigo cercano, a punto de envolver el campamento, Marta supo que la elección entre amor y venganza ya no era un pensamiento distante, sino el filo cortante que definiría su futuro y el del pequeño que llevaba consigo. Antes de que la sombra la alcanzara, emprendió un paso firme, enfrentando lo que estaba por venir con el dedo sobre el gatillo de sus propias convicciones. En el horizonte, Tomás comenzaba a ordenar la marcha de sus hombres. La ofensiva definitiva se preparaba, y con ella, la última batalla entre aquellos que antes fueron un solo camino, pero que ahora se encontraban irremediablemente en lados opuestos de un destino quebrado. La luna ya se ha ocultado por completo, dejando que las ruinas del antiguo asentamiento se desvanezcan en un mar de sombras y recuerdos. Marta, con cada paso que da, siente el peso de su embarazo como una carga que no solo ralentiza su andar, sino que también le recuerda la fragilidad de su destino. Las piedras quebradas crujen bajo sus botas gastadas, ecos secos que parecen remover los fantasmas de un pasado distante, pero que ahora se vuelven tan palpables como el temblor de su respiración. Joaquín camina a su lado con determinación, sus ojos nunca perdida la vigilancia sobre el entorno. En su rostro hay una mezcla de cansancio y firmeza, una expresión cultivada en la frontera dura que no da tregua. La tenuidad de la luna oculta acentúa las líneas marcadas por la vida en su piel, mientras su silueta se mueve con una prudente agilidad entre las ruinas derruidas. Entre el silencio roto solo por el rugir espontáneo del viento, una voz femenina se alza de la penumbra. Taina, una mujer de cabello oscuro y ojos profundos, emerge de entre los escombros con la calma que impone la tierra misma. Sus pasos los reciben con un susurro de hojas secas, y su presencia parece imbuir el aire con una energía ancestral, el eco de un legado no escrito y aún latente. Sus ojos, fijos en Marta, brillan con una sabiduría difícil de comprender, pero imposible de ignorar. Taina se acerca sin prisas, y sus palabras son pocas, pero cada una parece estar cargada de una verdad ineludible. Habla de fuerzas oscuras mucho más allá de la traición que Marta carga en sus hombros, de secretos antiguos que aún duermen, aguardando el momento para romper la paz frágil que las ruinas ofrecen. Señala el equilibrio delicado entre clanes. La frontera no es solo tierra inhóspita, sino escenario de tensiones que han pervivido durante generaciones. Y advierte que la elección que Marta haga podría ser la chispa que encienda una guerra silenciosa, soterrada, pero mortal. Mientras Taina habla, Marta siente que el aire alrededor se vuelve denso, como si los mismos suspiros del pasado se acomodaran en las grietas. De las piedras para escuchar, el dolor de la traición continúa vivo en su pecho. Es un fuego pequeño pero devastador que amenaza con consumir cualquier atisbo de esperanza. Sin embargo, hay también un golpe reciente de valentía en su espíritu, la chispa encendida cuando defendió a Joaquín en la refriega contra los bandidos. La presencia de Taina ofrece algo nuevo, un ancla que, aunque incómoda, puede sostenerla.
Marta se pregunta si el amor, ese sentimiento que ha sido traicionado y pisoteado, puede realmente salvarla junto al niño que espera, o si por el contrario, esa misma llama que una vez iluminó su esperanza, solo servirá para alimentar la venganza que arde silenciosa. La noche parece envolverlos en un abrazo frío y solemne. A lo lejos, la quietud se quiebra por ecos apagados. Las pisadas de la amenaza llegan sin pausa ni descanso. Los bandidos siguen al acecho, y con ellos la sombra inminente de un conflicto mayor. Instintivamente Marta aprieta los puños, esa mezcla de miedo y resolución marcando cada latido de su corazón. En medio de ese escenario tenso, la figura encapuchada que los ha estado observando se mueve imperceptiblemente en la penumbra. Sus ojos destellan con la certeza de que el momento decisivo está cerca. Esta persona no es solo un espectador, su intención es clara y terrible. Viene a llevarse a Marta y al niño que crece en su vientre, choque que puede desatar un vendaval entre clanes arraigados en la frontera. Marta percibe el cambio en el aire, la carga que obliga a que cada decisión, cada pensamiento, pese más que nunca. Sabe que ya no hay margen para medias tintas. Debe elegir entre tomar el sendero de la ira cegadora, esa venganza que podría acabar con todo, o encontrar en el amor el refugio y la fuerza para reconstruir, para salvar algo que valga la pena. Los segundos se dilatan y el futuro parece pender de un hilo invisible. La figura encapuchada avanza con decisión, y Marta responde con pasos firmes, consciente de que no habrá regreso una vez que ese enfrentamiento se haga inminente. Mientras en lo distante el campamento de Tomás comienza a sacudir el polvo de la ofensiva definitiva, Marta vuelve su mirada hacia el horizonte, sabiendo que la batalla por su vida, por su hijo y por todo lo que ha amado y lo que ha perdido, está a punto de estallar. Marta avanzaba con dificultad entre las ruinas del asentamiento apache, cada paso pesado por el vientre que crecía y la sombra del desierto detrás de ella. El aire era frío y cortante. El silencio de las piedras caídas parecía murmurar historias antiguas de lucha y resistencia. Bajo aquella penumbra, la incertidumbre se enredaba en su pecho. La traición de Tomás ardía todavía, mezclada con el miedo latente de lo que podía venir. Joaquín caminaba junto a ella, su presencia firme y vigilante. Aquel hombre de mirada intensa, curtida por años de frontera, mantenía una alerta silenciosa. Sabía que la amenaza no descansaba y que cada instante podía ser el último. Sin embargo, entre ellos se tejía una especie de alianza frágil, forjada en la necesidad y el peligro. Sin palabras intercambiadas, entendían que ese viaje no era solo físico, sino también una batalla interna de voluntades y sentimientos. Marta sintió entonces, por primera vez en largo tiempo, que no estaba sola en su carga. La figura de Taina apareció entre las ruinas como un eco viviente del pasado. Su porte sereno y sus ojos profundos parecían absorber la luz de la luna oculta, mientras sus palabras emergían como un susurro ancestral, cargado de advertencia y misterio. Ella habló de fuerzas oscuras, que no solo acechaban en el presente, sino que anidaban en las raíces mismas de aquella tierra susurrante. Su voz parca aludía a legados escondidos, a un equilibrio frágil entre clanes cuya armonía podía quebrarse con una sola chispa. Marta escuchaba, cada palabra clavándose en su decisión. El peso de su embarazo y el resentimiento hacia Tomás convertían la elección entre amor y venganza en un dilema insoportable. La sabiduría de Taina
parecía señalar un camino no solo para ella, sino para el niño que llevaba. Un camino donde la furia podría devorarlo todo, pero el amor, tan escaso y frágil, tenía el poder de reconstruir lo desgarrado. La mujer sintió que el tiempo se tensaba como un arco a punto de disparar. Entonces, sin aviso, pasos firmes resonaron en el suelo roto. Los bandidos, inquietos y persistentes, acechaban cada sombra, cada recoveco del asentamiento olvidado. La amenaza tangible volvió a oprimir el aire, y con ella la determinación de Marta brotó en un instante. Aunque flaca y vulnerable, plantó su cuerpo ante Joaquín y Taina, convirtiéndose en una barrera decidida. Su valentía sorprendió incluso a sus compañeros. Aquel acto no fue solo de defensa, sino un grito silencioso de que no renunciaría sin luchar. Pero la fuerza tiene su precio, y en el fragor del enfrentamiento, un objeto pequeño y precioso yació olvidado en el polvo. Era un recuerdo, un símbolo de un vínculo roto con Tomás. Las manos que ansiaban conseguirlo se multiplicaron al saber que portaba más que un mero valor material. Era la llave para abrir heridas y alimentar odios. Marta percibió, con la claridad del temor frío, que esa pérdida solo aumentaría la furia que la perseguía. Más tarde, bajo la protección tenue de la noche, Joaquín descubrió secretos que ninguna de las palabras dichas hasta entonces había revelado. Contó a Marta sobre un pasado compartido con Tomás, enterado de alianzas rotas y traiciones enterradas que avivaban rivalidades aún frescas. Aquella verdad lanzó sombras más profundas sobre el camino ya tortuoso de Marta, atrapándola entre un torbellino de emociones, la necesidad de sobrevivir, el deseo de justicia y el dolor de un corazón dividido. Mientras el embarazo avanzaba y el cansancio soltaba mordiscos en su cuerpo, las fuerzas externas continuaban su acecho implacable. La figura encapuchada, misteriosa y silenciosa, comenzó a acercarse. No era un simple espectador, sino un emisario con una intención clara y amenazante: capturar a Marta y al niño que crecía dentro de ella, utilizando secretos y rencores antiguos como armas para quebrar su resistencia. Sus ojos brillaban con un propósito sombrío que parecía resonar con la tierra misma. Marta sintió entonces el peso insoportable del destino, apretando su pecho. La elección se volvió urgente y definitiva: sucumbir a la furia de la venganza y destruir todo a su paso, o abrir un espacio, aún frágil, para el amor que podía sostenerla y proteger un futuro más allá del dolor. En aquel instante, la frontera dejó claro que no hospeda medias tintas. Con pasos firmes, la mujer enfrentó la oscuridad que se cernía sobre el campamento. Su mirada se clavó en la silueta encapuchada que se aproximaba, consciente de que retroceder ya no era una opción. El peso del niño en su vientre parecía aliarse con la fuerza naciente en su corazón maltrecho. Y a lo lejos, bajo el manto oscuro que apenas permitía distinguirlo, Tomás comenzó a ordenar la reunión de sus hombres. La marcha hacia el enfrentamiento final se preparaba sin demora. La batalla definitiva entre el pasado roto y la lucha por un futuro incierto estaba a punto de estallar. La bruma nocturna abrazaba las ruinas con un manto de silencio pesado, mientras Marta avanzaba con determinación menguada por el peso creciente de su vientre. Cada piedra bajo sus pies desgastados parecía recordar batallas pasadas, ecos de fantasmas que abrazaban la historia sepultada de aquel asentamiento apache.
Su respiración era lenta, acortada, rasgada por el frío cortante y el cansancio que la agotaba. Pero sus ojos reflejaban un fuego inextinguible, la lucha interna entre el dolor de la traición y la esperanza de un futuro para su hijo. Joaquín permanecía a su lado, firme y alerta. Su mirada, endurecida por años en la frontera, escaneaba atentos cada rincón oscuro. Los músculos tensos, preparados para cualquier amenaza que emergiera de la sombra, pero también suavizados por una compasión reservada solo para quienes en la vida llevan cicatrices invisibles. Entre los dos se había confeccionado, sin palabras, una alianza templada en la urgencia y la necesidad, pues cada latido de Marta reclamaba protección más allá del mero instinto. Cuando llegaron entre las sombras, sus ojos divisaron la figura que semejaba el alma misma de tierras olvidadas. Taina. Su presencia impuso calma y misterio, como si fuese la última guardiana de un legado ancestral. Sus pasos, lentos y seguros, estremecieron el aire seco y fragmentado entre escombros y ramas. El eco de sus palabras fue un susurro marcado por la solemnidad. Fuerzas más oscuras rondaban aquel lugar, antiguas heridas a punto de reabrirse. Sus ojos profundos escrutaron a Marta y no tardaron en revelar un conocimiento prohibido. La decisión que debía tomar pondría en juego no solo su vida, sino también el delicado equilibrio entre clanes y memorias enterradas bajo la arena y la maleza. La tensión creció, palpable, como un hilo de pólvora tenso a punto de estallar. El peso del embarazo, la amargura aún fresca por la traición de Tomás y la nueva carga del conocimiento ancestral, se trenzaban en un nudo irrompible en el pecho de Marta. Cada palabra de Taina era un ladrillo más en la prisión de su incertidumbre, una advertencia que doblegaba su alma. Fue entonces cuando el sonido abrupto de pasos rompió la quietud sepulcral. La presencia implacable de los bandidos se hizo sentir en el crujir de las ramas rotas y el pisar decidido que resonaba por el suelo fracturado. La búsqueda de sus enemigos no cesaba, y la amenaza oscura aumentaba con cada instante. Marta sintió cómo el temor se mezclaba con una valentía recién despierta. En un acto inesperado y feroz, se erigió ante Joaquín y Taina, un muro viviente y vulnerable a la vez, desafiando la crueldad que se acercaba. La precariedad de su cuerpo parecía negarse a la debilidad. Sus ojos brillaban con la determinación de quien defiende más que su propia vida. Defendía el pulso mismo del futuro. Pero la batalla dejó su marca. Entre manos apresuradas y miradas afiladas, un objeto personal cayó al suelo, enterrándose en la tierra polvo y fenecida. La simple pérdida ostentaba un peso mucho mayor. Era un relicario de la confianza rota con Tomás, un signo que podía avivar el fuego de la persecución a niveles incontrolables. Marta comprendió con claridad helada que ese trozo de pasado sería la llave para la emboscada definitiva. Más tarde en la penumbra, las palabras se intercambiaron con un susurro tenso. Joaquín confesó el vínculo que lo unía a Tomás. Una historia tejida con rivalidades y traiciones profundas que regeneraban en él una enemistad que parecía tan viva como las llamas de un incendio. La revelación añadió capas de sombra al corazón ya pesado de Marta, sumiéndola en un torbellino de emociones encontradas, el deseo de justicia, el miedo a la vulnerabilidad y la necesidad urgente de proteger lo que aún quedaba por construir. El embarazo avanzaba, marcando el tiempo lento y cruel de aquellas horas en vela, y mientras el grupo se preparaba para lo inevitable,
La figura encapuchada se aproximaba silenciosa y siniestra. No era un mero espectador en esta historia. Sus intenciones estaban claras, y su presencia oprimía el aire como una sombra que aspira a devorar todo rastro de esperanza. Venía a arrebatar a Marta y a su hijo, a utilizar las grietas del pasado como armas afiladas para fracturar la resistencia más tenaz. Marta sentía entonces la gravedad del destino a su alrededor, como si el mismo desierto conspirara para rendirla. La opción entre el amor que podría sanar y la venganza que devoraba se transformaba en un filo de cuchillo que le atravesaba el alma. La frontera no admitía rendiciones ni dudas. Elegiría uno de los senderos que la llevarían a un final irrevocable. Con pasos firmes, enfrentó la oscuridad que se cerraba sobre el campamento. La esperanza y la ira se amalgamaron en su mirada, un fuego contradictorio que sostenía la pesada esperanza de un mañana. Poco a poco, la silueta encapuchada emergió, imponiendo su amenaza próxima y fatal. A lo lejos, la voz tensa y decidida de Tomás agitaba el aire mientras convocaba a sus hombres. La ofensiva se preparaba sin demora, y la guerra definitiva se acercaba con la impetuosidad de un río en crecida. Marta, atrapada entre el amor y la venganza, sabía que la batalla que estaba por desatarse no solo cambiaría el destino de quienes la rodeaban, sino el suyo propio. Marta se mantenía firme en el claro entre las ruinas del asentamiento apache, respirando con dificultad mientras sentía cómo su vientre, ya redondo y pesado, tiraba de ella hacia el suelo. La traición de Tomás aún ardía en sus entrañas, un puñal invisible que dolía más con cada paso y cada latido de su corazón. Frente a ella, la figura de Taina emergió del silencio, su presencia tan sólida como la tierra seca que los rodeaba. Sus ojos oscuros, profundos y sabios, clavados en Marta con una mezcla de reconocimiento y advertencia. Las palabras de Taina llegaron como un susurro cargado de siglos. Habló de fuerzas mucho más antiguas y oscuras que la simple traición humana, del equilibrio delicado y frágil entre clanes ancestrales, de secretos enterrados bajo arena y piedra que amenazaban con despertar viejas rencillas y guerras silenciosas. Cada sílaba de aquella mujer parecía reverberar con un eco ancestral, y Marta sintió que el peso que ya cargaba crecía con la responsabilidad de aquellas verdades. El frío viento nocturno se colaba entre las paredes derruidas, llevándose consigo las historias olvidadas, mientras un silencio tenso se apoderaba del lugar. El embarazo le hacía más vulnerables sus articulaciones. Cada movimiento exigía enorme esfuerzo, pero también un valor inesperado que brotaba de un rincón profundo de su alma. Sabía que su corazón oscilaba entre el amor por la tierra que su padre había amado y el odio fiero que la traición de Tomás había encendido en ella. Mientras esas emociones contradictorias se enredaban en su pecho, un sonido quebró la quietud, pasos firmes y decididos, el roce seco de las botas pisando entre los escombros. La amenaza que parecía solo un rumor oculto, hasta entonces ahora llegaba directa y palpable. Bandidos, aliados de Tomás, se aproximaban con intenciones claras y crueles. Cada crujido en la quietud nocturna era como un latido acelerado que anunciaba el peligro. Sin vacilar, Marta levantó la mirada y dio un paso adelante, posicionándose entre Taina y Joaquín, cuyos ojos se encontraron por un instante cargados de una complicidad tensa, forjada en la adversidad. Su cuerpo, aunque agotado y vulnerable, se volvió escudo.
La valentía que mostró en ese momento sorprendió incluso a sus aliados. La mujer embarazada, que parecía a punto de romperse, se convirtió en un muro viviente, capaz de enfrentar sin titubear la tormenta que se acercaba. Sin embargo, la batalla siempre cobra su precio. En medio del caos, un objeto cayó de la bolsa de Marta, pequeño, indiscreto, pero impregnado de un valor simbólico profundo. Era algo que Tomás había apreciado, un recuerdo que él creía perdido y que ahora reposaba olvidado entre las piedras polvorientas. Marta entendió con una mezcla de temor y resignación que esa pérdida elevaría los peligros, que su enemigo usaría ese lazo material como cebo para profundizar su persecución. Más tarde, al abrigo de la noche y con la calma precaria de un campamento en alerta, Joaquín compartió con Marta verdades que hasta entonces permanecían ocultas. Reveló un pasado enredado entre él y Tomás, una historia de lazos rotos, rivalidades que no cicatrizaron y viejas traiciones que se habían soterrado, pero no olvidado. Aquella revelación añadió sombras nuevas al corazón de Marta, atrapándola en una compleja telaraña de sentimientos encontrados y desafíos que iban más allá de la simple lucha por sobrevivir. El embarazo avanzaba inexorablemente y con él la presión de las fuerzas externas. La figura encapuchada, hasta entonces invisible, empezó a pisar más cerca, una presencia ominosa y clara en su compromiso. Venía a arrebatarle a ella y al niño que llevaba dentro, a utilizar viejas heridas y secretos enterrados para quebrar esa resistencia que parecía inquebrantable. Sus ojos, oscuros y decididos, tenían un brillo que parecía ajustarse al polvo que se levantaba alrededor, a la sequedad y la dureza implacable de la frontera. Marta sintió el peso del destino oprimiendo su pecho, como si el aire mismo se cargara de electricidad. La elección se volvió irrefutable: sucumbir a la ira ciega de la venganza, o tomar el sendero difícil y escaso que ofrecía el amor, buscando salvar aquello que aún mereciera la pena en un mundo áspero y traicionero. La frontera no dejó espacio para dudas. Cualquier titubeo podría ser fatal. Con pasos firmes enfrentó la oscuridad que comenzaba a cerrar el círculo a su alrededor. Su mirada, mezcla de coraje y tormento, se fijó en la silueta que avanzaba, la figura encapuchada que pretendía ser el instrumento de la última prueba. El murmullo del viento pareció contener el aliento, como anticipando la decisión que definiría aquello que aún quedaba por luchar. Y en la lejanía se oyó la voz de Tomás ordenando levantar su campamento, preparándose para la ofensiva definitiva. Su voz era fría, obstinada, y anunciaba que la última batalla estaba por comenzar. Marta dirigió la vista hacia el horizonte oscuro, consciente de que aquella noche la frontera escribiría un capítulo decisivo, donde amor y venganza guerrearían sin cuartel, y donde solo una elección determinaría el destino de su vida, la de su hijo y la de todos los que aún creían en la esperanza. La luz de la luna apenas rompía las sombras densas que abrazaban las ruinas del antiguo asentamiento apache. Marta avanzaba con lentitud, el vientre abultado tirando de su cuerpo y marcando cada paso con un peso que no solo era físico, sino también de angustia y esperanza. Las piedras esparcidas bajo sus pies crujían suavemente, un recordatorio efímero de batallas olvidadas y el tiempo que se había detenido para aquellos muros caídos. Joaquín seguía a su lado, firme, escudriñando la oscuridad con ojos curtidos por años en la frontera. Su presencia era un ancla silenciosa para Marta, una promesa muda de protección que, aunque nacida de la necesidad, comenzaba a tejer un vínculo de confianza en medio de la incertidumbre. Sin embargo, ninguno de los dos pronunciaba palabra. En aquel lugar, la fragilidad valía más que el ruido. De pronto,
la figura de Taina emergió desde la sombra, como si ella misma fuera parte de la tierra que albergaba el asentamiento. Recortada contra un fondo de árboles deshojados, sus pasos eran lentos y ceremoniosos. Sus ojos, penetrantes y serenos, se clavaron con intensidad en Marta, revelando un conocimiento que trascendía el tiempo y los traumas recientes. Con voz suave y cargada de resonancias ancestrales, Taina habló del legado oculto que dormía bajo la tierra reseca y rota. Habló de fuerzas antiguas, mucho más oscuras que las heridas. Recientes. Las palabras parecían envolverse en el viento frío, mostrando la fragilidad de un equilibrio entre clanes que había permanecido intacto solo por la distancia y el miedo. Marta sintió como el peso ya insoportable de su embarazo se multiplicaba con la responsabilidad que esas palabras traían. Era como si llevara no solo la vida de su hijo, sino también la carga de una historia que podía desencadenar una guerra silenciosa. Mientras Taina hablaba, la noche se hizo aún más densa. El viento helado se colaba entre las ruinas y la piel de Marta, recordándole la dura frontera que los envolvía. El resentimiento por Tomás ardía en su pecho, mezclado con un frío dolor que nunca terminaba de sanar. Pero dentro de ella, una llama diferente comenzaba a prender. La posibilidad, frágil y débil, de que el amor pudiera ser más poderoso que el odio que la consumía. Esa calma relativa fue rota por pasos que resonaron secos y firmes, rompiendo el susurro del viento. Los bandidos, implacables y sin tregua, se acercaban con intenciones crueles y una obstinación que convertía la oscuridad en amenaza. Cada crujido en el suelo afectado aceleró el pulso de Marta, perfilando la llegada de un peligro que no solo acechaba su cuerpo vulnerable, sino también su espíritu. Con una valentía inesperada, Marta se posicionó sin vacilar entre Taina y Joaquín, su cuerpo frágil convertido en escudo viviente. Aquella defensa silenciosa sorprendió a sus acompañantes y se convirtió en un gesto de desafío contra la fatalidad que se acercaba. Por un instante, la mujer que había sido traicionada se convirtió en la guardiana incansable de un futuro que se negaba a perder. Pero el precio de esa defensa fue inmediato. En la confusión del enfrentamiento, un objeto pequeño y significativo cayó de su bolsa, quedando olvidado entre las piedras y el polvo. Era un recuerdo, un símbolo del vínculo roto con Tomás, valorado secretamente por él y ahora a merced de manos enemigas. Marta comprendió con un frío que caló hasta los huesos que aquella pérdida sería la llave para intensificar la cacería, encendiendo una nueva furia contra ella. Ya bajo un cielo cubierto, en un improvisado refugio, Joaquín se abrió con Marta, desvelando una historia oculta marcada por antiguos lazos rotos y traiciones profundas que el tiempo no había logrado cicatrizar. Su relato reveló que la enemistad que ahora pesaba sobre ellos tenía raíces tan hondas como el desierto mismo, tejiendo una red de intrigas y resentimientos que complicaban aún más la elección de Marta entre amor y venganza. El embarazo cobraba protagonismo con cada día que avanzaba, marcando un ritmo lento pero inexorable. Las fuerzas externas formaban un cerco cada vez más apretado. En la penumbra, casi como una sombra al acecho del mismo destino, la figura encapuchada apareció acercándose con silencio letal y propósito claro: capturar a Marta y al niño que llevaba dentro, sirviéndose de secretos antiguos y heridas abiertas para quebrar la resistencia de una mujer dispuesta a todo. El peso del destino se hizo insoportable en el pecho de Marta. La frontera apretaba su círculo implacable. La elección se presentó nítida y brutal,
sucumbir al fuego cegador de la venganza que podía consumirla, o abrir un pequeño espacio para el amor que aún latía, confundido y temeroso, buscando salvar no solo una vida, sino un futuro posible. Con pasos firmes y la cabeza en alto, afrontó la oscuridad que comenzaba a cerrarse a su alrededor. Su mirada mezclaba determinación y tormento. Un fuego apasionado que contenía el frágil pero poderoso anhelo de esperanza. Mientras la silueta encapuchada emergía definitiva, un frío estremecimiento recorrió la frontera y el alma de Marta. A lo lejos, las órdenes de Tomás rompieron el silencio sin piedad. Su voz se alzó autoritaria, convocando a sus hombres, instándolos a prepararse para la ofensiva final. La última batalla estaba próxima, y Marta entendió que su vida, la de su hijo, y la historia que intentaba construir con Joaquín y Taina, serían puestas a prueba en la tormenta que venía. La línea entre amor y venganza se desdibujaría para siempre. La madrugada rompía con un aire frío y cortante que atravesaba las ruinas del asentamiento apache. Marta, con el vientre que ya parecía acarrear el peso de un destino ineludible, avanzaba con pasos firmes, aunque lentos. El cansancio se reflejaba en la tensión de sus hombros, pero en sus ojos ardía una determinación inquebrantable. Sabía que aquella noche pondría fin a la pesadilla que la había consumido desde la traición de Tomás, y también abriría la puerta al futuro de su hijo por nacer. A su lado, Joaquín mantenía la mirada fija en la oscuridad, cada músculo tenso, preparado para lo que fuese que surgiera. Habían escuchado a lo lejos la orden seca y autoritaria de Tomás, convocando a sus hombres para la ofensiva definitiva. Los pasos de la marcha se acercaban, una estampida que anunciaba la tormenta. Sin embargo, Marta no mostraba miedo, sino una mezcla feroz de coraje y resignación. Aquella frontera salvaje no perdonaba, y ella estaba lista para librar la mayor batalla de su vida. Los preparativos en el campamento improvisado fueron silenciosos pero decidivos. Taina desplegó su conocimiento ancestral para guiarlos a través del terreno, abriendo senderos que solo el viento y la memoria reconocían. Susurros de palabras en lengua perdida parecían tallar un escudo invisible alrededor de su refugio. Pero Marta comprendía que ninguna protección sería suficiente frente a la ira acumulada de sus perseguidores y el peso de tantos rencores. Cuando la primera señal de movimiento quebró el silencio, una tensión eléctrica cruzó el aire. Era el choque inevitable entre quienes querían destruirla y ella, que había escogido resistir no solo por sí misma, por el hijo que esperaba. Tomás apareció al frente de su banda, sus ojos fríos, expresando la fría determinación de un hombre que había traicionado para ganar. La traición parecía adherida a su piel, pero Marta ya no era el mismo ser vulnerable que había dejado atrás. La batalla estalló con la fuerza salvaje de una tormenta. Marta, aunque impedida por el peso del embarazo, se movía con una fuerza inesperada, protegiendo a Joaquín y Taina de los primeros embates. Su cuerpo se convirtió en escudo, su voluntad en muralla. Cada golpe, cada grito, llevaba la carga de años de dolor y esperanza contenida. En un instante crítico, Joaquín se enfrentó a la figura encapuchada que había acechado la sombra de Marta desde hacía tanto tiempo. El duelo entre ellos no fue solo físico, sino un enfrentamiento de verdades ocultas. Recuerdos enterrados que emergían para decidir quién sobreviviría. En medio del fragor, un sacrificio inesperado quebró el curso de la lucha. Taina, con la sabiduría y la conexión profunda a la tierra que la sostenía, se interpuso cuando un disparo cegador cruzó el aire. Su cuerpo cayó entre los combatientes, y su último aliento sembró una paz.
que resonó en los corazones de los presentes. Ese acto, doloroso y noble, estremeció a todos y selló un destino irrevocable. La guerra había terminado con su sacrificio, pero el precio había marcado un nuevo comienzo. Tomás, viendo cómo sus planes se desmoronaban, intentó un último golpe que fue frenado por la fuerza implacable de Marta. En ese momento, matrona y guerrera se unieron. Ni el odio ni el amor puro dominaban su ser, sino una mezcla compleja nacida del sufrimiento y la esperanza. Con voz firme y mirada cargada de despedida, le dijo que ya no había lugar para él en un futuro que ella decidió construir. El silencio que siguió fue denso, una pausa que pesaba con el eco de las pérdidas y las victorias. Joaquín y Marta se miraron, la alianza que nació en la adversidad ahora sólida. Juntos sostenían no solo el presente, sino la promesa de una vida nueva. El niño que crecía en el vientre de Marta se convirtió en símbolo de reconciliación y esperanza, un legado que ni la violencia ni el rencor podrían borrar. Las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el horizonte, disipando las sombras que habían acosado la frontera durante tanto tiempo. Marta contempló ese cielo emergente con una mezcla de melancolía y fortaleza renovada. La viuda solitaria que había sido abandonada por el amor y atrapada por la venganza, había elegido un camino diferente, el del perdón y la reconstrucción. Con Joaquín a su lado y el recuerdo eterno de Taina grabado en su alma, Marta levantó la mirada hacia el vasto y abierto paisaje. Nuevas caravanas ya se divisaban en la distancia, trazando rutas que la frontera habría de acoger una vez más. Sabía que la vida no sería fácil, que las heridas aún cicatrizaban lentamente, pero también entendía que cada paso adelante sería una victoria contra la oscuridad que ella misma había desafiado. Al final, la historia de Marta no sería solo la de una mujer traicionada, sino la de una fuerza capaz de tejer destinos, de escribir con coraje y amor un legado que perduraría entre las tierras salvajes. La frontera, con sus secretos y sus sinsabores, seguiría viva, y en ella Marta estaba lista para comenzar a escribir su nueva historia, una saga de fortaleza, esperanza y redención.